y muchísimas gracias por la oportunidad de hablarles sobre el proyecto de Reporting Matters, que aquí en el Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible hay el WBCSD, llevamos a cabo desde hace ya 10 años. Bueno, antes de empezar mi presentación, permítanme un segundo que la voy a compartir. Ya se me dan una señal como que la ven. Se ve muy bien, Blanca. Perfecto. Entonces, como les decía, yo soy la persona que lidera el proyecto de Reporting Matters. Entré a trabajar al Consejo Empresarial hace poquito más de un año. Pero bueno, el proyecto de Reporting Matters lleva ya 10 años en funcionamiento. A ver, voy a pasar de diapositiva. Vale, entonces, Reporting Matters, primero pues empezaré por explicar un poquito el proceso que lleva, qué es lo que, cuánto tiempo lleva, cómo se ha desarrollado y les presentaré a grosso modo el marco de evaluación con todos los criterios que utilizamos para medir y evaluar los reportes de sostenibilidad. Y luego les presentaré una serie de diapositivas que han sido extraídas de la última, de la más reciente publicación anual de Reporting Matters. Cada año publicamos un informe en el cual incluimos tendencias en reporte de sostenibilidad y ejemplos de buena práctica de algunas de nuestras empresas que son afiliadas al Consejo. Bueno. Entonces, para empezar, Reporting Matters es uno de los proyectos que forman parte de una amplia gama de proyectos y programas que el Consejo ofrece a nuestras empresas aliadas. Y bueno, el proyecto, pues, como le decía, se ha desarrollado en colaboración con Radley Gilda. Radley Gilda es una agencia de comunicaciones ubicada en Londres. Y el proyecto se desarrolló hace 10 años y de hecho el año pasado celebramos nuestro 10º aniversario. ¿Cómo funciona? Nosotros cada año, durante abril, el mes de abril y mitad de mayo, reclutamos un equipo de analistas que bajo nuestra supervisión analizan cada reporte de sostenibilidad de cada uno de nuestros miembros afiliados al Consejo. Entonces, la información recogida a través de todos estos análisis se utiliza de dos maneras diferentes. En primer lugar, creamos unos paneles de puntuación confidenciales para cada uno de nuestros miembros, que incluyen puntaje específico por cada criterio. También esos paneles de puntuación, que es lo que llamamos los scoring dashboards, incluyen un análisis comparativo con empresas pertenecientes al mismo sector de la empresa en cuestión y a la misma región. De esta manera, la empresa que recibe el panel de puntuación puede ver la posición relativa al resto de las empresas que participan en el proyecto. Y la segunda manera en la cual utilizamos la información recogida de los análisis, de las revisiones de los reportes, se utiliza para otras audiencias, para el público. Entonces, lo que hacemos es publicamos cada año, como he dicho antes, un informe de Reporting Matters, que, por cierto, he puesto el enlace en esta diapositiva. Y la página 1 de la publicación es la imagen que tienen en la parte derecha de la diapositiva. Esta publicación, el informe lo publicamos una vez al año, cada octubre, al finalizar las revisiones de los reportes y los análisis, incluye tendencias, como comentaba antes, incluye ejemplos de buenas prácticas de algunas de nuestras empresas, por cada criterio, y también incluye la metodología explicada al detalle por cada uno de los criterios. Entonces, ahora si nos enfocamos un poquito en el marco de evaluación,
les explicaré qué indicadores utilizamos para evaluar los reportes de sostenibilidad. El marco agrupa 18 criterios, ¿ok? Y estos diferentes criterios están divididos en 3 categorías. A ver, primero está la categoría de lo que llamamos los principios los principios de reporte efectivo y con calidad. Entonces aquí lo que miramos son lo primero de todo miramos el indicador de completeness. Aquí los analistas miramos que el reporte especifique el periodo en el que la información incluida se refiere. También aquí en este criterio analizamos el modelo de negocio de la empresa en tanto en cuanto incluya los impactos negativos y positivos a través de todas las fases de la cadena de valor, tanto la cadena de suministro como las fases finales o posteriores a la organización, lo que se llama el downstream y upstream. Luego miramos el criterio de la materialidad. Aquí miramos la claridad y la precisión con la que los asuntos de suma importancia son identificados, priorizados y validados por los equipos de dirección de la empresa. Luego miramos el criterio de stakeholder engagement. Esto se refiere pues, a la manera en la que la empresa involucra a las partes interesadas para conocer sus inquietudes, sus preocupaciones y de esta manera ayudar a la empresa en cuestión a determinar los asuntos de suma importancia en los que deben enfocarse. Luego, como el cuarto criterio de la primera categoría es lo que se llama el external environment. Este criterio se refiere al entorno exterior, a las tendencias macro, de sector y regulatorias que impactan en el modelo de negocio. Luego también miramos algo que es muy importante y va a incrementar en importancia, es el aseguramiento externo. Y aquí vemos qué niveles de aseguramiento externo tiene la empresa, si es limitado o razonable y la información que abarca. Luego miramos el balance y aquí vemos, aquí se considera que el reporte incluye información sobre los desafíos a los que se enfrenta la empresa y el feedback de terceras partes, ¿vale? Luego miramos el conciseness and alignment. Aquí vemos que el contenido del reporte se alinea con los asuntos de suma importancia previamente priorizados y es un reporte, y miramos que el reporte sea conciso, sin sobrecarga de unos temas sobre otros. Esos son los criterios, los 7 criterios de la categoría de los principios, ¿vale? La segunda categoría se refiere al contenido de los reportes. Y aquí miramos la gobernanza de sostenibilidad, miramos la estrategia, nos enfocamos en ver si la estrategia de sostenibilidad es parte integrante de la estrategia central de la empresa. Luego miramos los sistemas de control y vemos que estén descritos de una manera clara y concisa y que abarquen todos los temas materiales. Miramos también los objetivos sociales, ambientales y de gobernanza y que abarquen todos los asuntos materiales que han sido priorizados por la empresa. Y también vemos si los resultados, lo que se llama las performance table, bueno, los resultados que los indicadores de medición que estén presentados de una manera clara y que abarquen también todos los temas sociales y ambientales que han sido identificados por la empresa. Y finalmente, en la categoría de contenido miramos que haya que las colaboraciones con terceras partes y las actividades que la empresa lleve a cabo pues sean estratégicas y que se alineen a los temas materiales de nuevo, que se hayan identificado y priorizado en el proceso de materialidad. Y por último, la tercera categoría del marco es la experiencia. Y aquí esto se refiere pues,
Aquí miramos que la empresa se asegure de que las diferentes audiencias y lectores de los reportes pues tengan la posibilidad, o sea, puedan acceder al reporte de una manera fácil dentro de las páginas web corporativas de la empresa, y que la información dentro de los reportes sea también esté estructurada de una manera lógica, coherente y que sea fácil de identificar por el lector. Y esto pues todo contribuye pues a una experiencia, dijéramos, a una experiencia efectiva, ¿no? de acceder a esta información. Y bueno, no me quiero olvidar del último criterio. Ahí lo tenemos un poquito aparte, más que nada porque la puntuación que ofrecemos o que marcamos en este criterio es las ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto lo miramos y damos un puntaje, pero no contribuye, dijéramos, al puntaje final que ofrecemos a las empresas. Y la razón es simplemente porque todavía vemos muchas maneras muy diferentes en la que las empresas reportan en los ODS. Entonces, bueno, si bien ofrecemos el puntaje, lo miramos, lo asesoramos, pero no forma parte del puntaje final, como decía. Y bueno, y aquí en este criterio lo que miramos es que haya un proceso detallado de la priorización que se ha llevado a cabo para el enfoque en los ODS que hayan sido priorizados por la empresa, y luego también las contribuciones, cómo la empresa contribuye a que se progrese y se avance, ¿no? en estos ODS. Bueno, ese es el marco de evaluación de Reporting Matters. Entonces, ahora lo que les quería hablar un poquito es darles una indicación del alcance de este proyecto. Como les decía, ya llevamos 10 años con él, de hecho este va a ser ya el 11º año, y a puntito ya de empezar el ciclo. Pero bueno, mirando un poquito hacia atrás, ¿qué es lo que hemos conseguido? Bueno, pues en estos 10 últimos años hemos analizado más de 1.600 reportes. Hemos organizado, en concreto, 671 sesiones de feedback personalizadas con nuestras empresas miembros. Y claro, nosotros tenemos la confianza de que bueno, todo este trabajo pues no ha sido en balde y ha contribuido de alguna manera a que haya habido un incremento en el puntaje general que hemos dado a cada una de nuestras empresas miembros. De hecho, ha habido un 30% de incremento en el puntaje general, y también ha habido un significante incremento en el número de empresas que han obtenido un puntaje de más de 70%. Esto todo desde el año 2013. Entonces, bueno, como les decía, tenemos la confianza, como decimos en inglés, we are heartened, de ver que esto ha contribuido de alguna manera a que el reporte en sostenibilidad pues, que vaya mejorando año tras año. Y bueno, ahora en las próximas 3 o 4 diapositivas les quería presentar un poquito los hallazgos, las tendencias que identificamos el año pasado en la publicación anual que publicamos en octubre del año pasado. A ver, estos son tendencias que llevamos ya llevamos ya mirando, llevamos haciendo el tracking desde hace 10 años, en algunos un poquito más reciente. Pero, por ejemplo, empezando con, antes de nada, quería también decirles algo. Estos análisis se han hecho en base a 113 empresas. Pero claro, nosotros cada año pues las empresas cambian, entonces para hacer un análisis más dijéramos, más concluyente, entonces estas tendencias se han hecho, como les decía, en base al análisis de 113 únicas empresas que fueron incluidas en el ciclo del 2019 y en el ciclo del 2022, pero como les decía, cada año revisamos
todas las empresas, pero claro, cada año pues las empresas cambian un poquito. Entonces, bueno, con este caveat les presento ahora las tendencias que identificamos. Hay más en la publicación es bastante extensiva. Esto es un extracto, ¿no?, de lo que incluimos en el informe. Entonces, a ver, empezando con, que esto ya he aludido antes en la diapositiva anterior, estamos viendo una mejora constante año tras año en el reporte de sostenibilidad. De hecho, el 93% de nuestras empresas han mejorado su puntaje general comparado con el 2019. De hecho, el 34% han mejorado también su puntaje en materialidad. Y aquí, en materialidad, no solamente miramos que haya habido un proceso detallado de cómo se ha identificado y priorizado los temas de mayor importancia para la empresa, pero también que hayan sido validados por el equipo de dirección de la empresa. Y luego también lo que miramos es algo muy importante, es que este proceso de materialidad pues esté ligado de alguna manera al Enterprise Risk Management, o sea, cómo los riesgos y oportunidades, al proceso de identificar y priorizar los riesgos y oportunidades de la empresa, ¿no? O sea, que haya, dijéramos, un alineamiento de estos dos procesos, ¿ok? La segunda tendencia que miramos también, que hacemos el tracking, es el estado de reporte de los ODS, ¿no?, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, aquí vemos también que la mayoría de las empresas que hemos analizado reconocen de alguna manera los ODS. Y, de hecho, el 34% priorizan entre 5 y 8 objetivos. Aquí, lo que les decía, miramos que no solamente que los ODS hayan sido priorizados, pero el detalle, ¿no?, una descripción detallada del proceso que la empresa ha seguido para identificar y priorizar los ODS en los que se van a enfocar o se han enfocado. Tercera tendencia que les quería presentar, y esta es algo muy importante que lo estamos mirando y estamos viendo cómo está yendo a la alza, ¿no?, al alza un poquito, es el estado del reporte integrado, ¿no? Esto es lo que referente al IIRF, ¿no?, al Integrated Reporting, al marco del Integrated Reporting. Si bien vemos que hay una ligera tendencia al alta año tras año, pero todavía no es la mayoría de los reportes que vemos que que reportan de una manera integrada la información financiera y no financiera. Lo que todavía seguimos viendo es empresas que publican el reporte de sostenibilidad aparte, separado dijéramos, al reporte anual, o también vemos reportes en los que incluye información financiera y no financiera combinada, pero no realmente integrada. Entonces, por eso todavía vemos, aunque vemos como les decía, una ligera tendencia al alta, pero todavía es menos de la mitad de las empresas que reportan en informes integrados, ¿no?, con la información financiera y no financiera completamente integrada. La cuarta tendencia que les quería presentar, esa es bastante interesante, es el estado de reporte con el marco del GRI, el Global Reporting Initiative, ¿no? A ver, si bien la mayoría de los reportes analizados hacen referencia a este marco, al Global Reporting Initiative, hay una tendencia a la baja. Estamos viendo, y eso es comparado con el año 2019, pero aún así yo ya les mostraré en la próxima diapositiva o en la siguiente el gráfico donde se ve los 4 últimos años y cada año va bajando. Ahora, las razones por las cuales estamos viendo esta tendencia a la baja, podemos anticipar que, bueno, por un lado sí es verdad
que estamos viendo esta tendencia a la baja con respecto a la referencia a este marco, pero por otro lado, y esto hace referencia con la tendencia número 5 de la que le quería hablar, y es que estamos viendo por otro lado una tendencia al alta con respecto al TCFD, ¿no? Al marco este que bueno, es el Task Force for Climate Related Financial Disclosures, que estamos viendo, hemos visto pues, que está incrementando año tras año en el número de empresas que hacen referencia a este marco. Yo no digo, no especulo que, bueno, que una cosa dé lugar a la otra, pero es interesante y, bueno, si hay tiempo al final del webinar, a mí me interesaría saber sus reacciones también a esto. Pero bueno, una de las razones que podemos deducir es que ahora, pues claro, hay una urgencia bueno, en empresas enfocándose en el net zero, ¿no? En el cero neto. Entonces puede ser esta una de las razones por las cuales hay un alza a utilizar estos marcos que son más enfocados al climate, ¿no? Así que, pero bueno, eso es lo que hemos visto. Ahora vamos a ver cómo este año, qué resultados habrá del análisis este año. Y por último, les quería comentar la tendencia número 6, que ha habido un incremento significativo de las empresas que incluyen información online, que complementa al reporte de sostenibilidad. Y hemos visto una tendencia al alta realmente significativa desde el año 2019. Por ejemplo, del año 2019 era un 68%, creo, sí, 64% de las empresas que incluían información online complementando al tradicional reporte de sostenibilidad, pero este año hemos visto que la gran mayoría de las empresas de los reportes que hemos analizado pues incluyen esta información complementaria. ¿De qué forma tiene? Bueno, ¿y por qué? A ver, lo que hemos visto es que, por ejemplo, muchas de las informaciones referentes al proceso de materialidad, lo que vemos es que para que ciertas audiencias tengan mejor acceso a este tipo de información u otro tipo de información relevante, lo que hacen las empresas es poner, dijéramos, un snapshot o un pequeño resumen en el reporte principal de sostenibilidad y con un enlace que lleva a la audiencia pues a la página web o a otro reporte separado del reporte principal. Entonces, esto de una manera ayuda a que el informe principal se mantenga conciso, sin demasiada información, pero también esto ayuda a lectores que simplemente estén interesados en ese tipo de información o en los resultados y no se pierdan, dijéramos, en reportes pues demasiado largos, ¿no? Y puedan ir directamente a la información relevante para el tipo de interés que tengan. Ok, bueno, pues estos son las 6 tendencias que les quería presentar. Ahora sí vamos, si nos centramos un poquito en la materialidad, ¿qué es lo que hemos visto? A ver, la gran mayoría de las empresas que hemos analizado este año, como ven, emprenden un análisis de materialidad. Y eso lo vemos porque, bueno, está el típico matrix, ¿no? En el que vemos qué tópicos o qué temas han sido identificados y priorizados referente o relativo a la importancia que se le ha dado por parte de las partes interesadas externas a la empresa o internas, ¿no? De la empresa. Pero también los impactos, el impacto que la empresa tiene en el entorno, dijéramos, ¿no? En las comunidades en las que opera o en terceras partes. Pero claro, una cosa es
tener o emprender un análisis de materialidad, pero otra cosa es revelar o publicar el proceso al que se ha llegado, dijéramos, la información behind the lines, ¿no? O sea, cómo se ha llegado a este matrix. Entonces, eso es lo que realmente miramos también, que el proceso esté detallado de una manera clara y bueno, y detallada, ¿no? Entonces, por eso el gráfico que tenemos aquí nos muestra, a ver un poquito, que lo pongo arriba, exacto, nos muestra que, bueno, no ha habido grandes cambios realmente. Es cierto que en el año 2022 pues está más o menos equiparado con el resultado que obtuvimos en el año 2019, o sea, la mayoría de las empresas o de los reportes que hemos analizado publican el proceso, o sea, no es solamente publicar los temas materiales, pero el proceso al que se ha llegado, ¿no? Para identificarlos. Entonces, es cierto que la mayoría lo publican y bueno, y esto contribuye a un puntaje más alto en el criterio. A ver. Exacto. Este gráfico que les muestro aquí, vamos a ver un momentito que vea el título. Vale, aquí lo que vemos es algo que hemos estado traqueando también desde hace varios años. Y bueno, y aquí es donde se ve la barra oscura, que es bueno, pues el porcentaje de empresas que hacen referencia al marco de GRI, ¿no? Entonces, como ven, si vemos a partir de los 2019 hasta hoy, ha habido un constante, si bien ligero, pero ha habido un constante descenso a partir del 2019. Y por otro lado, la barra azul, que es la que representa el porcentaje de empresas que hace referencia al marco TCFD, va en aumento. Eso sí, empezamos solamente a hacer el tracking en el año 2020. Entonces hemos visto que sí, a partir del 2020 ha habido un incremento bastante sustancial y bueno, esos dos últimos años está ahí entre el 74 y el 78%. Vamos a ver, estamos esperando, una vez finalizados los análisis de este año, a ver si esto pues sigue al alta pero bueno, podemos anticipar que sin tener una bola de cristal podemos anticipar que va a seguir subiendo, ¿no? Este año que viene también. Como les decía, esto todo está extraído de la publicación, entonces ahí lo podrán ver con un poquito más detalladamente. Este gráfico muestra los porcentajes o el porcentaje de empresas que utilizan un aseguramiento externo. Aquí lo que miramos es, como les comentaba, qué niveles de aseguramiento externo las empresas se utilizan. A ver, es verdad que la mayoría, sino que la gran mayoría de los reportes que hemos visto, que hemos analizado, cuentan con aseguramiento externo o interno, ¿no? Pero claro, lo que realmente contribuye al puntaje de este criterio es que haya un aseguramiento externo, que es lo que realmente contribuye a que la información incluida en el reporte pues sea creíble, ¿no? O sea, creíble, perdón, que inspire confianza y sea creíble y bueno, ya haya sido chequeada por una organización externa independiente a la empresa. Entonces, realmente no ha habido grandes cambios en los 4 últimos años, si bien pues, es cierto que la mayoría de las empresas, si bien la mayoría de las empresas que hemos analizado tienen aseguramiento externo, es verdad que la mayoría todavía tienen a un nivel limitado, que bien, es bastante robusto, pero claro, no es tan robusto como un nivel ya más razonable. Lo que pasa que, claro, como nosotros hablamos con muchas de las empresas y es un miembro del consejo, y es cierto que, claro, hay una inversión significante, ¿no? Sustancial para pasar de un nivel a otro. De todas maneras, nosotros estamos haciendo bastante hincapié en este criterio porque, claro,
en la Comisión Europea, a lo mejor saben que han publicado estos nuevos requerimientos para reportar en sostenibilidad, en el cual va a ser, de momento no, pero en 2 o 3 años va a ser un requerimiento, va a ser obligatorio que las empresas lleguen a ese nivel más robusto, ¿no? en el nivel de aseguramiento externo. Así que veremos a ver qué resultados nos traen los análisis de este año. Y bueno, ya está. Eso es lo que les quería presentar. Yo espero que esa presentación le haya sido útil, le haya dado una buena indicación del marco, del proceso que utilizamos, y realmente les recomiendo que lean el informe que publicamos en octubre del año pasado. Yo espero que les sea útil. Y bueno, y espero pues sus preguntas, y con mucho agrado les contestaré las preguntas al final del webinar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Blanca, por tu presentación y por todo el análisis que nos diste. Oye, bueno, ahora ya vamos a pasar a la presentación de Nicolás Gordon de SMPC, y acá quizás sí es importante nuevamente volver a destacar la importancia que tienen los reportes, ¿no? Para mostrar transparentemente y divulgar el desempeño de la empresa en todos los aspectos ESG. Como ustedes saben también, es uno de los 5 criterios claves del World Business Council. De hecho, es el que lo abarca a todos, ¿no? Es el más transversal. Y súper interesante ver cómo al mirar lo que tú nos presentaste, Blanca, este criterio como referencia al TCFD y el reporte de información financiera relevante, cómo esto va en aumento. Es impresionante, fantástico. Nicolás, por favor, nos acompañas ahora. Alicia, por favor, déjame hacer una pregunta blanca entre medio, perdón, pero me parece súper relevante. Creo que muestra muy bien cómo se presenta exhaustivamente un análisis de un reporte, pero te quería hacer una pregunta de cierre. Si tuvieras que recomendar como 3 puntos claves que debieran considerar las empresas para los reportes en este año, donde estamos justamente en el proceso aquí en Chile, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son los 3 puntos que diría, eso tienen que considerarlo para acercarse más a reportes como de calidad, como según esa matriz? Sí, una muy buena pregunta. Y bueno, realmente porque nos hacen esa pregunta muy a menudo nuestras empresas. Para mí, si yo pudiera hacer un weighting diferente de los criterios, para mí el criterio más importante de todo el marco es la materialidad. Sean muy detallados en el proceso de identificar y priorizar no solamente cuáles son los temas más importantes, pero también los que tienen más impacto, ¿no? No solamente en el modelo de negocio, en temas de estrategia, pero también en el impacto externo. Y muy importante, tiene que demostrar cómo esos temas que han sido identificados son informados o han sido como resultado del stakeholder feedback, ¿no? de conversaciones con terceras partes o partes interesadas en su organización. Entonces, la materialidad para mí es uno de los puntos más importantes, porque el resto, dijéramos, de la estrategia, el resto del reporte, tiene que fluir, ¿no? de la materialidad. También algo muy importante que muchos de los marcos no lo incluyen, pero es súper importante, es la experiencia, ¿no? O sea, realmente tener unas herramientas de diseño, como por ejemplo las imágenes que utilizan los reportes, que sean, que ayuden al lector o las plantillas o los headlines, los títulos de las secciones, que ayuden al lector a encontrar la información relevante de una manera rápida, ¿no? y accesible. Eso es muy importante.
Y bueno, y tercero, pues estamos viendo una tendencia al alta a integrar la información financiera y no financiera. Es algo difícil, que, por lo que, por las conversaciones que hemos tenido con nuestras empresas, pero es algo que ahora muchas de las empresas están enfocando más, ¿no? En presentar la información financiera y no financiera de una manera más integrada. Bueno, esos son los 3 puntos que me gustaría destacar. Muchísimas gracias, Blanca. Y bueno, hay varias preguntas más, pero te agradecería mucho quizá contestarlos por el chat para no quitarle más tiempo a Nicolás ahora. Así que muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Katy. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Sí, y creo que debiera verse la pantalla, ¿no? También se ve perfecto. Perfecto. A ver, ok. Bueno, yo quería partir un poco, y perdonen, digamos, la autorreferencia. Gracias a Alicia y Katy por la invitación y Blanca por compartir con nosotros el marco, ¿cierto? Quería partir contando un poco la experiencia de SMPC en este avance hacia una mejor calidad de las divulgaciones y los reportes de nuestra compañía, tanto en materia financiera como en materias de sostenibilidad, ¿cierto? Nosotros desde el 2016 elaboramos un reporte integrado y la verdad que todos los años nuestro proceso trata de recuperar y mirar de manera bastante crítica qué cosas podemos hacer mejor en el siguiente ciclo, ¿sí? Y eso es un poco lo que les quiero transmitir hoy día y también transmitirles un poco cuál es el rol que tiene el marco de Reporting Matters en ese proceso, ¿sí? Nosotros estamos hoy día en pleno proceso de elaboración de nuestro nuevo reporte de 2022, ¿cierto? Pero quedamos muy contentos con el resultado del reporte del año pasado, que fue un resultado, fue un reporte que tuvo incluso varias distinciones a nivel global y lo destaco acá simplemente porque creo que Reporting Matters tiene mucho que ver con lograr esos galardones y ese posicionamiento destacado a nivel global, porque nos da realmente un marco robusto para la mejora, ¿sí? Yo creo que esto es algo que sobre todo para las empresas más grandes, empresas que están listadas en bolsa, vivimos en un tiempo donde los marcos, muchos de ellos Blanca los mencionó, pero la cantidad de estándares y marcos e iniciativas con las cuales las áreas de sostenibilidad y otras áreas de la compañía de riesgo, investor relations, qué sé yo, tenemos que navegar, es un océano complejo, donde todos, creo, en el sector privado deseamos que estas cosas se vayan alineando y que podamos finalmente dedicarnos más a la gestión de los temas que necesariamente a la reportabilidad y a la divulgación de los temas. Sabemos que las empresas medianas y pequeñas tienen equipos muy limitados y quizás las grandes tenemos un poco a veces la suerte de tener más, ¿cierto? Más manos para este trabajo, pero sin duda que queremos movernos hacia un sistema de divulgaciones que sea ojalá entendido comúnmente por todas estas distintas organizaciones y donde podamos realmente medir sin duda alguna cuáles son los desempeños positivos en materia de sostenibilidad y las brechas, ¿sí? Con todos los acentos sectoriales y regionales, ¿cierto? Pero particularmente estas son algunas de las cosas más relevantes en nuestro caso, ¿cierto? Obviamente los marcos de reporte integrado, nosotros usamos GRI mucho, y en los últimos años, ¿cierto? Viene con mucha fuerza los temas SASB, los temas TCFD. Nosotros también participamos del Forest Solutions Group, que es el programa sectorial dentro del WBCSD, donde se trabajan, entre otras cosas, muchos de estos temas, ¿cierto? Los SDGs y así, ¿sí? Ahora también muy relevante para nosotros, al menos en Chile, es a partir de este año la entrada en vigencia de la nueva norma de carácter general 461, que regula de manera mucho más rigurosa y mucho más amplia cómo las empresas
divulga su desempeño de sostenibilidad y cómo esto se conecta con los temas materiales y con las estrategias de negocios de las compañías. Entonces, esto modo un poco de contexto y qué son todas las cosas que de alguna manera tenemos que navegar y tenemos que ser capaces de contar una historia que atiende muchas audiencias, muchos públicos. Otra cosa, otra función que tiene también el reporte integrado a una compañía es, por ejemplo, todo el ecosistema de divulgación, de evaluaciones, de ratings, de todo tipo de índices bursátiles, índices ESG, etcétera. Ahí en la pantalla algunos de los más relevantes para nosotros, pero lo que quiero transmitir con esto es que cada vez más el contenido de los reportes y las divulgaciones de las empresas se transforman en una herramienta que tiene distintas audiencias y distintos fines. Es decir, ya nos alejamos un poco de simplemente atender las preocupaciones de los accionistas y la verdad que atendemos muchos grupos de interés. Nosotros vemos mucho interés por parte de nuestros clientes, por ejemplo, sobre todo clientes en Europa, donde hay mucho movimiento en torno a legislación, en torno a la sostenibilidad, el famosa la taxonomía, ¿cierto?, de sostenibilidad. Entonces, para ellos tener divulgaciones y reportes sólidos de sus proveedores, de empresas que están en sus cadenas de valor, es una tremenda ventaja, ¿sí? Entonces, ese gran ecosistema que hoy día alimentamos a través de las divulgaciones hacen que este proceso cada vez tome más fuerza. Es además una herramienta, al menos en nuestro caso, de uso muy fuerte internamente. Es decir, nuestro reporte es utilizado mucho por los 30.000, digamos, colaboradores de SMPC, ¿sí? También quería destacar que en el marco de la Estrategia 2030 de SMPC, que fue lanzada el año pasado, tenemos dentro de la misma estrategia algunos objetivos que tienen que ver justamente con cuál es nuestro desempeño en estos índices, solo como una especie de proxy de saber, digamos, si es que en general la fotografía que nos toman desde distintos ciertos tipos de evaluaciones, en general nos posiciona como una empresa que está liderando los temas, ¿sí? Y eso es un poco nuestro objetivo. Ahora, cuando uno mira, digamos, los principios de un reporte integrado, está un poco esta cierta definición, que esta integración entre la estrategia, ¿cierto? El desempeño de la compañía en sus negocios, el gobierno de la compañía y todo el contexto externo, como lo mencionaba, ¿cierto, Blanca? Que está capturado en algunos de los principios y las categorías de Reporting Matters, y la creación de valor, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nos encontramos con estas distintas definiciones de materialidad, ¿cierto? Materialidades, digamos, desde la empresa hacia su entorno externo y ahora también desde el entorno hacia la empresa, ¿cierto? Los distintos enfoques. Y también ahora último se ha puesto bastante en boga, digamos, el concepto este de doble materialidad, que también es el análisis de cómo estos temas ASG impactan el bottom line financiero de la compañía, ¿sí? Algunas de las razones por las cuales nosotros pensamos que el reporting es muy relevante están ahí a mano derecha, ¿cierto? Pero tienen que ver con la transparencia, obviamente, tienen que ver con dar respuesta a requerimientos normativos, lo que acabo de mencionar de la CMF, ¿cierto? Este mundo mucho más ampliado de grupos de interés que está preocupado de lo que las empresas están diciendo, ¿cierto? En sus reportes anuales. Y también cómo esto puede ser una fuente de contenidos para estos distintos evaluaciones y rankings que hay hoy día a nivel global, ¿sí? Ahora, pasando un poco a cómo nosotros enfrentamos el proceso de levantamiento de indicadores, de levantamiento realmente de información para el reporte integrado todos los años, partimos de este contexto de todos estos distintos marcos, ¿cierto? Que ya mencioné, y también tenemos una serie de insumos que utilizamos todos los años, como por ejemplo son el informe de verificación del reporte del año anterior, ¿cierto? Tenemos el feedback de las consultoras que nos apoyan en esto, que son claves en este proceso. Tenemos un feedback interno, nuestra misma gente, nuestros principales ejecutivos nos dan, ¿cierto?, siempre feedback y oportunidades de mejora. También tenemos que estar muy conscientes de cuáles son la evolución de las regulaciones, las normas, cómo esto lo podemos, ¿cierto?, atender dentro de nuestras divulgaciones y también en actualizaciones a los mismos estándares, ¿cierto? Como GRI puede ir actualizando su estándar, etcétera, como
todo este ecosistema de sostenibilidad y estándares que también ha sido muy dinámico en los últimos años, ¿sí? Y en esto entra también dentro de esa categoría el proceso de Reporting Matters, donde, bueno, Blanca ya lo describió muy bien, no hace falta repetir eso, ¿cierto? Pero estos 18 indicadores en 3 categorías que tienen una metodología bastante consistente en el tiempo. Entonces, ahí yo voy a un poco más adelante a hablar un poco de lo que creemos que son las ventajas particularmente, ¿sí? Y así nosotros participamos con más de 40 áreas dentro de la compañía, más de 60 personas se involucran de SMPC en el proceso y van alimentando, digamos, un proyecto que es realmente colaborativo y colectivo. Estos son algunos de los insumos, de los outputs, ¿cierto? De Reporting Matters. Aquí voy a hacer una pequeña divulgación, algo de transparencia de lo que son nuestros desempeños, pero confío que este grupo, digamos, lo va a tomar para bien. Pero quiero mostrar un poco en el gráfico, si se fijan en el gráfico de abajo, está un poco la evolución que ha tenido nuestra compañía en los últimos 5 años. Y donde vemos obviamente esta trazabilidad en el tiempo, que es muy bueno, digamos, eso es lo que nos encanta, es que podemos hacer cambios y podemos ir viendo cómo en el tiempo estos cambios van surgiendo en mejores evaluaciones, ¿cierto? Y cómo atendemos aquellas brechas y aquellas oportunidades de mejora que nos va generando el dashboard de Reporting Matters. Es muy comprensivo, es muy fácil de leer, es una herramienta que creo que, por ejemplo, para llevar este tipo de cosas a instancias de altos ejecutivos o incluso los directorios, es un muy buen, digamos, formato, muy fácil de leer, muy directo. Y así nosotros podemos también, como decía Blanca, compararnos a nivel de cuál es el desempeño de toda la base, ¿cierto? Que en este caso ahí el gráfico superior derecho, un N de 155 empresas, donde hay un promedio de 68%, nosotros obtuvimos 69%, entonces estábamos justo por sobre la media de las empresas que reportan en WPCSD, que entendemos que son empresas líderes a nivel global, lo cual nos deja a nosotros muy contentos de estar, ¿cierto?, ahí en la media de este grupo de líderes, ¿sí? Y también tienes estos análisis a nivel sectorial o a nivel regional, ¿cierto? Y el gráfico de la parte de la mano derecha inferior es el super sector al cual nosotros pertenecemos, de Basic Resources, y si se fijan, CMPC está básicamente ocupando el lugar 5 o 6 de este grupo, ¿sí? Entonces nos deja también bastante contentos un poco el saber que estamos, ahí hay un par que se escapan, ¿cierto? Hay un par de realmente buenas prácticas en nuestro sector, pero bueno, en general creemos, bastante bien posicionados y esto de nuevo nos da una oportunidad de benchmark muy buena. Esta lámina tiene mucho, es un poquito intensa, pero quería hablar un poco ahí al centro. Esto de nuevo es una imagen de lo que se entrega en el dashboard. Al centro quería hablar un poco de lo que pensamos nosotros en base a nuestra experiencia, es la oferta de valor de Reporting Matters. Primero, esta metodología que es robusta y que es consistente en el tiempo, entonces nos permite medirnos año a año contra lo mismo, de alguna manera, ¿sí? Lo otro es que hay un muy buen análisis de lo que son las fortalezas y las áreas a mejorar y permiten enfocarse muy bien en lo que se puede hacer al año siguiente y no tener una larga lista de cosas que finalmente se puede diluir. Está también una instancia de feedback, entonces fuera del dashboard, además se puede agendar una llamada, que nosotros tendemos a hacerla todos los años, y tenemos una llamada 1 hora y media con el equipo de Reporting Matters, donde podemos entrar en mayor profundidad y entender mucho mejor por qué se hacen ciertos análisis, ¿cierto? Y cuáles son las mejores prácticas. Y finalmente este reporte, este informe anual que Blanca mencionaba, que ya es un benchmark global y que nos permite entender cuáles son las fortalezas y las áreas que se están trabajando en general en el mundo con más fuerza y donde todavía existen brechas así de manera transversal. A mano izquierda están algunas de las fortalezas donde aparecen, ¿cierto?, la alineación de temas materiales con los negocios o los temas materiales muy bien identificados en los modelos de creación de valor de la compañía, la descripción de las tendencias, la descripción del trabajo con los grupos de interés y los mismos testimonios y case studies de grupos de interés y no solo la mirada como interna a las operaciones de la compañía son algunas de nuestras fortalezas. Y por otro lado, en el lado de la mano derecha están algunas de las cosas que han aparecido como áreas de mejora. Y eso creo que es muy importante considerarlo para el siguiente proceso y se amarra mucho con este principio de balance. Es decir,
es muy relevante no solo hacer esas conexiones entre la materialidad, los indicadores, los negocios, cómo el modelo de gestión de riesgo de las empresas también conversa con todo esto, pero también tener ese balance de que no todo parezca que es maravilloso. Es decir, hablemos de las cosas donde somos líderes, donde tenemos muy buenas prácticas, pero también de manera muy transparente y honesta hablemos de las cosas donde tenemos brechas, donde tenemos todavía grandes oportunidades y contémosles a nuestras audiencias cuál es el plan, ¿sí? Cuál es el plan de corto, mediano o largo plazo que tenemos nosotros para abordar esas brechas y así en los años siguientes la empresa se dedica a ir un poco reportando el progreso con respecto a esos planes. ¿Y cómo continuamos? Bueno, obviamente nosotros este año hicimos un levantamiento de doble materialidad, entonces esperamos que eso también nos ayude en seguir elevando un poco el estándar de nuestras divulgaciones. Obviamente todo lo que tiene que ver con mirar muy fuerte, de manera muy fuerte, todos los riesgos asociados a temas materiales de la compañía, los temas de cambio climático, de diversidad, son particularmente relevantes para una empresa como la nuestra, pero también muy fuerte identificar las oportunidades y la descripción de cómo se gestionan estas brechas en las compañías, ¿cierto? Alineación a recomendaciones del TCFD, ahora el TNFD que se está piloteando, ¿cierto? Contar cómo vamos con respecto a nuestras metas de sostenibilidad, con respecto a nuestra estrategia y cuáles son las iniciativas que permiten avanzar en ese desempeño. Y finalmente también en el lado de cuáles son las mejores prácticas es cuando las empresas tienen cierto, cosas como infracciones o multas. Es muy importante hablar de cómo se toman medidas frente a estos casos y cómo se abordan, ¿sí? Bueno, con eso yo cierro mi presentación y así que nos quedan algunos minutos de preguntas. Que sí. Gracias. Muchas gracias, Nicolás, por tu presentación tan al callo. Efectivamente, los invitamos a hacer sus preguntas a través del chat o bien a pedir la palabra, no hay ningún inconveniente. Y previo a todo esto, les voy a enviar en este momento la pregunta que les estamos haciendo, en la que les decimos si tienen interés en evaluar el reporte de sus empresas con esta metodología de Reporting Matters. Entonces ustedes solamente nos tienen que decir si les parece, si están de acuerdo o no están de acuerdo con un sí y un no. Camila, es para Nicolás, ¿qué hace CMPC para divulgar a sus públicos el reporte? Perfecto. Hola Camila, gracias por la pregunta. Bueno, nosotros obviamente partimos desde nuestra junta de accionistas, donde sí hacemos un poco la presentación del reporte cada año a nuestros accionistas, y desde ahí hacemos una serie de instancias atendiendo un poco a distintos grupos de interés. Desde hace algunos años hemos hecho un gran lanzamiento del reporte integrado liderado por el presidente y el gerente general de la compañía, donde generalmente tenemos algún invitado que nos ayude un poco a comentar el macro entorno, digamos, y los desafíos del año. Tuvimos al expresidente Ricardo Lagos, a Ricardo Vial, hemos tenido a muy buenos panelistas acompañándonos un poco en esos relatos. Y luego hacemos una serie de presentaciones en oficinas regionales o incluso en plantas de la compañía para acercar el relato que está en el reporte integrado a lo que son las realidades de las unidades productivas. Por otro lado, hacemos también todos los años presentaciones a nuestros clientes. Entonces hacemos presentaciones en Norteamérica, en Europa, en Asia y en Oceanía de los principales hitos del reporte integrado. Nosotros publicamos también un reporte de sostenibilidad, que es una especie de, digamos, mini resumen ejecutivo de los contenidos de sostenibilidad del reporte integrado, y ese reporte, que es más chico y más fácil también de trasladar, es un reporte que lo difundimos mucho físicamente en su versión impresa, y lo llevamos en todo tipo de eventos que tiene la compañía, distintas instancias. Entonces, esas son algunas de las cuando hacemos grandes reuniones de proveedores, por ejemplo, siempre tenemos todas estas instancias, nos aseguramos, a pesar de que no tengan que ver mucho con la sostenibilidad, tratamos de que una de las cosas que reciben estas distintas partes interesadas sea el reporte integrado o el reporte de sostenibilidad. Entonces,
esas son algunas de las instancias, obviamente la página web y una serie de otras cosas de medios digitales y nos tratamos de apalancar un poco en la tecnología que hay hoy para poder hacer llegar lo más lejos ese mensaje. Gracias, Nicolás. Bueno, la verdad que ya estamos sobre la hora. Blanca nos fue contestando las preguntas que había en el chat, también directamente a través del chat. No me queda sino más que agradecerle su presencia y obviamente hemos visto la relevancia que tiene, ¿no? La reportabilidad a la hora de divulgar transparentemente qué es lo que se está haciendo en materia ESG en las empresas. Vamos a compartir con ustedes las presentaciones, lo mismo que la grabación. Blanca también ha dejado su contacto directamente en caso que le quieran escribir. Así que ha sido un gusto de verlos y los invito para el próximo webinar que vamos a tener el día 6 de abril, en el cual vamos a abordar el tema del nuevo proyecto de ley de greenwashing aquí en nuestro país. Ha sido un gusto. Muchas gracias a todos por su asistencia. Chao a todos. Muchas gracias, Blanca, Nicolás y a todos y todas que estuvieron hoy día. Que estén muy bien. Saludos, Que tengan muchas gracias. Adiós.